Hermano, como les dije, vamos a estar leyendo ahora de la palabra en el versículo 21 hasta el 30. Y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice así. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? No hay mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. Me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. El puritano Jonathan Edwards dijo las siguientes palabras: debemos ser fervientes en nuestras oraciones y esfuerzos por salvar almas, porque el tiempo es corto y la eternidad es larga. Una encuesta de la compañía Pew Research expone que en el 2023 había 28% de la población de Estados Unidos que no estaba afiliada religiosamente a nada, es decir, que no creen en Dios. Algo alarmante, porque en el 2007 había 16%. Estamos viendo cómo va subiendo en varios años. Esto es alarmante, ya que la población está creciendo cada vez más y más dependiente de sí misma e independiente de Dios. La secularización de nuestra sociedad está deteriorando el tejido de la fe y la dependencia de Dios. Tanto así que recuerdo hace unas semanas atrás con mi esposa manejando a Smithville, Tennessee, y pudimos ver cómo las comunidades estaban construidas alrededor de iglesias, poniendo claramente la importancia y la centralidad para el desarrollo de comunidades prósperas. Dios. Lamentablemente, Dios no está siendo el centro de la construcción de comunidades hoy en día. La secularización está trayendo como fruto comunidades que cada vez más no necesitan a Dios. Algunas negándolo por completo, mientras otras dicen: eso es bueno para ellos, pero para mí no. Hoy, mientras exploramos la incredulidad de los fariseos en Juan capítulo 8, 21 y 30, donde acabamos de leer, veremos que no solamente el fruto de su falta de fe, sino que también vamos a ver el contraste de la falta de fe de estos fariseos con la fe genuina que Dios nos llama a vivir. Porque la realidad de los fariseos tiene una realidad para todo aquel que siga a Cristo, y lo vamos a ver en el lente de eso. Entonces, viendo esto que estamos hablando, viendo la secularización, hermanos, viendo nosotros mismos que a veces amigos, hermanos que estaban viniendo a la iglesia, que han parado, que no vienen, es un momento crucial para nosotros como cristianos y como iglesia actuar. Actuar e ir a las rodillas. Tenemos que orar, mis hermanos. Y necesitamos orar por nuestras comunidades. Necesitamos orar por el perdido que aún no conocemos. Necesitamos, hermanos, orar fervientemente por aquellos que aún no conocen a Cristo. Porque ese 28% no incluye muchas personas que ni han estado en el estudio. Entonces, unámonos como comunidad, buscando juntos oportunidades para compartir este precioso evangelio. Con esto en mente, hermanos, el título de nuestro tiempo de hoy es el fruto de la incredulidad. Porque como vamos a ver, hay un fruto que da la incredulidad, pero vamos a comparar y vamos a ver cómo también hay un fruto para todo aquel que sigue a Cristo Jesús. Y escogí este título porque hoy vamos a explicar la importancia y la urgencia de interceder por nuestras comunidades y familias, ya que el fruto de la incredulidad no trae consigo nada bueno para aquellos que no creen. Vamos a tener hoy dos puntos principales. El primero es del versículo 21 al 25, donde vamos a estar hablando de las consecuencias mortales del pecado. Porque el pecado trae consecuencias mortales, hermanos. Y luego en el versículo del 26 al 30, vamos a estar hablando de la autoridad divina de Dios y la bendición que hay en ello.
Entonces leemos en el 21 y 24 del capítulo 8 acerca de estas consecuencias mortales de la incredulidad. Y dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, obviamente él estaba repitiéndole cosas que ya les viene diciendo hace un momento. Yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar puesto que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y evidentemente en estos versos estamos siendo testigos de ellos, porque estos fariseos no creen. Jesús en el verso 12 hizo la poderosa declaración que Él es la luz del mundo y que todo aquel que cree en Él y lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Es obvio y evidente que los fariseos no han podido creer en Jesús, a pesar de las señales que Jesús ha estado haciendo anteriormente en los capítulos, las cuales apuntan a su deidad. Porque ¿quién más puede hacer las señales que había hecho Él, sino Dios? Entonces, en la continuación de la conversación, porque vemos que en el capítulo 8 estuvimos del 12 al 20, hay una interacción entre Jesús y los fariseos, o entre conversación o discurso de Jesús con los fariseos. Jesús ahora, como leímos, aumenta la temperatura de la realidad de la comunicación con ellos, haciendo una declaración acusatoria y de juicio a los fariseos, la cual el verso 21 está cargadito. Eso nada más puede ser un sermón de 2 semanas, porque hay 4 declaraciones muy importantes que Jesús hizo en el versículo 21. Yo me voy, me buscarán, ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces la primera declaración, yo me voy, es una repetición de lo que ya Él les dijo en el capítulo 7, versículo 34. Dice, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Ya se lo había dicho con anterioridad a ellos. Entonces, cuando uno mira esa expresión, yo soy, Jesús está hablando de lo que vendrá en su vida, ¿no? Dice, yo me voy. O sea, mi muerte, mi sepultura, resurrección y ascensión, la cual lo llevará al cielo. Cuando yo me vaya, cuando yo haya hecho toda la obra que Dios me envió a hacer, yo me voy y ustedes me van a estar buscando y no me van a encontrar. La segunda declaración dice, me buscarán. Iglesia, esta expresión es triste de leer, ya que el pueblo judío, ellos que estaban allí teniendo al Mesías de frente, no lo podían ver. Aún más, Jesús le está diciendo que luego de su ascensión ellos lo van a buscar. Hermano, ¿qué está haciendo el pueblo judío todavía? Esperando por el Mesías. Esta expresión es parte de Jesús, nos muestra no solamente la realidad, hermanos, del pueblo judío de la época, sino también de la actual. Todavía están en espera a ver cuándo llega. Entonces ustedes morirán en su pecado, es la tercera declaración. Hermano, la disciplina de observación cuando estamos leyendo la palabra es muy importante, al igual que el entendimiento de la gramática, singular, plural, conjunciones. Todas estas cosas nos ayudan al estudio de la palabra y saber qué está escrito en ella. Observen cómo la palabra pecado en el versículo 21 está en sinónimo, en pecado, y está en singular, perdón, y luego la vemos en el 24 en plural, pecados. Esto nos lleva a ver qué es lo que quiere decir esto, porque vamos a ver cómo pecado en singular tiene que ver con pecados en el plural, como una nos lleva a la otra y lo vamos a abrir. Y uno se dice, pero ¿cuál es el pecado que se está hablando aquí? Bueno, mi hermano, estamos viendo que Jesús le ha estado hablando a los fariseos de quién es Él, de las obras que Él ha hecho, y le dice, pero ¿quién tú eres? Y le siguen preguntando una y otra vez, ellos no creen. Hermano, el pecado que Él está hablando es el pecado de la incredulidad. Estos fariseos, conociendo de la ley, no pueden entender y creer que Jesús es el Hijo de Dios, el que ellos saben que convirtió el agua de purificar en vino en Caná, quien sanó al hombre que no podía caminar en el estanque de Bethesda. Tampoco podían creer que Él es el Mesías, el que alimentó a las multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces. No pueden creer que Jesús es la luz del mundo luego de que han visto todo eso. Entonces ellos están ciegos, no creen en Él. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero
el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, si tú crees en el Señor Jesús, obviamente no vas a ser condenado. Estamos escuchando el contraste entre el que cree y el que no cree. Es muy importante. No solo los fariseos, sino todos debemos entender que todo aquel que no cree en Jesús será condenado por su incredulidad. Eso es un pecado. Hermano, ¿qué tal las palabras de Pablo a los romanos en Romanos 16, del 8 al 11, que también nos deja ver esto con mayor claridad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira el versículo 9. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Cuando Él dice, no, yo me voy, no me volverán a ver. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermano, yo digo que la incredulidad es un pecado mortal porque lleva a la muerte espiritualmente hablando. Y es por eso que Jesús está siendo bien claro con los fariseos, pero también con nosotros. Si alguien no cree en quién es Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz, va a morir en pecado, es decir, en su propia incredulidad. Yo no puedo creer que creyendo en Cristo uno pueda ser salvo. Eso es fábulas de niños. Pero recordemos lo que también Pablo dijo en Romanos 6. ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces, hermano, esa muerte espiritual viene por la incredulidad. Bendito sea Dios que nos abrió los ojos, porque éramos también incrédulos. Queridos míos, entiendan esto. Creer no es solamente tener la comprensión intelectual de que Jesús es el Hijo de Dios y que era un buen hombre y pagó por pecados. Creer es entender el peso de tu propio pecado, entender la necesidad que tenemos de Cristo, entender la santidad de Cristo, entender su perfecta obra en la cruz, las cuales me llevan por la fe a creer eso tanto que yo me arrepiento, dejo de hacer lo que yo estaba haciendo para creer en esa verdad que acabo de escuchar, que es la única que me puede salvar, y me llevan genuinamente a seguirlo a Él. Porque si creer es decir, o sea, la fe, y no creemos tanto, que no hace que la persona se arrepienta, pero dice, no, yo creo en Cristo, pero no se ha arrepentido, no ha cambiado nada en su vida, la vida sigue igual y no lo siguen en realidad, y no se han apartado de su pecado, entonces su fe no conduce a nada más que la muerte en su incredulidad, como dijo Jesús. Hay muchas personas que están salvos en emociones y no en realidad, y por eso es que hay que predicar la palabra clara para que el gran cirujano sea el que haga la obra, no nosotros. Queridos hermanos, es crucial entender que la incredulidad no simplemente es un horror intelectual. No, yo no creo porque es que eso no me hace lógica, sino que es un rechazo consciente de la gracia de Dios. Dios ha dado a su propio Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo que Él ha dado a todo aquel que está en la tierra para que pueda ver y creer en Él. Jonathan Edwards dijo, no hay mayor locura que permanecer en un estado de incredulidad, pues es un rechazo de la gracia y la misericordia que Dios ofrece libremente. ¿No es así? Gracia y misericordia libremente por todo aquel que deposita su fe en Cristo. Es por eso que nos tenemos que hacer la pregunta: ¿está mi fe conectada con la realidad de Cristo y su obra redentora? ¿O es simplemente una emoción intelectual? Más aún, la Biblia nos dice que hasta los demonios creen. Y no hay ni un demonio en el cielo. Ellos creen en Jesús. Que creer es una cosa, pero creer que te motiva a hacer un cambio, tú a seguir a Cristo, es otra cosa. Santiago lo dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, iglesia, permitamos que estas palabras de Jesús a los fariseos también hagan efecto en nosotros. Versículo 21, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. Donde yo voy ustedes no pueden ir. Tenemos que creer en el Señor, creer en una forma que evoca un cambio en tu vida, porque lo crees.
Nadie va a tomarse una vitamina si no piensa que esa vitamina o medicina le va a ayudar. Tienes un padecimiento tan grande que tú dices, bueno, sabe feo esa medicina, pero me va a ayudar con... Y usted se la toma porque creen que le va a ayudar. Creamos en Cristo así. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el único que puede pagar por mis pecados. Y yo sé que en Él estoy seguro desde el día en que lo crea hasta toda la eternidad. Recordemos que todos los que somos parte de la iglesia de Jesús estamos en Él porque no solamente hemos creído en Él intelectualmente, porque sí hay que entender el Evangelio, comprenderlo intelectualmente, sino que hemos creído en Cristo de todo corazón al punto de confesar nuestras faltas y dejar atrás ese pecado que nos asedia, o sea, que nos deja, que nos ala, que no nos deja mover. Y el primer pecado fue el pecado de la incredulidad, porque no creíamos. Hasta que Dios nos abrió los ojos, para que entonces al creer en Cristo poder confiar totalmente nuestras vidas en Él y no en nosotros mismos. Entonces yo quiero que reflexionen en este punto, porque creo que es un momento bueno para invitarlos a todos a que se hagan un diagnóstico interno y reflexionar por varios segundos. Y preguntarse si realmente estás creyendo en Jesús en todas las áreas de tu vida. No intelectualmente, sino de todo corazón. Creer en el Señor de verdad. Escuché un pastor en Inglaterra los otros días decir, oremos, pero no de los labios para afuera, oremos del corazón para afuera. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra fe? Esto no es el que tenga más fe tiene más cosas. No, eso no es lo que estoy diciendo. No me confundan ni me pongan un meme que no es. Estoy diciendo fe, confianza en la persona de Cristo. Confianza y fe en la obra que Cristo ha hecho. Confianza en que Él es quien la Biblia dice que Él es. Confianza total. A tal punto que cuando hay un terremoto en el mundo, tú te paras en la roca y no vas a estar yendo al almanaque a ver si es que el terremoto viene. No. Si te tocó, te tocó. Porque tú sabes que estás seguro en Cristo y aunque te duela el partir, estás seguro que cuando abras los ojos no te vas a acordar del mundo porque vas a estar en los ojos del que has estado esperando por tanto tiempo. Entonces quizás hay algunos que están aquí y el que es sabe quién es, que no ha confiado en Cristo al punto de entregarse a Él. Porque a veces hacemos como dicen en inglés dating. Queremos salir de cita con el Señor un ratito el martes, un ratito el domingo, pero después cuando llegue el lunes y viene mi novio a hacer lo que yo quiera, miren el novio, lo del mundo, lo que tú quieres hacer, lo que te place, pues dice, no necesito, crees más en lo que tú deseas que en el Señor. Si alguien de ustedes todavía no ha confiado en Cristo al punto de entregarse a Él, yo les ruego al Señor siempre, todos los domingos y toda la semana, que por favor se mueva en el corazón de aquel que está escuchando, está contemplando esa verdad y no ha venido a Él. Hermanos, hermanas, ayúdenme a orar por eso siempre, porque no hay nada más importante que saber que la eternidad de alguien esté segura en Cristo Jesús. Confiar en Jesús significa permitir que Él gobierne toda tu vida, desde tu hogar hasta tu trabajo. Todo. Entonces la cuarta declaración, Jesús le dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir, les dice. Imagínense en eso. Tienen al Señor de frente, no tienen idea que es Él, y Él está diciendo, es que a donde yo voy ustedes no pueden ir, están tan ciegos que no pueden ir. Es aquí, mis estimados, que Jesús le está diciendo a estos fariseos que entienden que tienen un gran conocimiento religioso, solamente intelectual, que no solamente van a morir en sus pecados por su incredulidad, sino que no van a ir a donde Jesús va a ir. ¿Y a dónde es que Jesús va? Al cielo. Jesús está siendo muy claro con ellos. Él les puede estar diciendo claramente sus propias palabras. La incredulidad de ustedes acerca de mí es su pecado y morirán por causa de ello y no irán al cielo. Uno sabe todo esto, pero leyendo y estudiando, hermano, uno le da sentimiento en el alma. Porque yo les digo una cosa, un pellizco, un correazo, eso se queda corto. Estamos hablando de sufrimiento por toda la eternidad.
el crujir de dientes, como dice la Biblia, hermano, eso va a ser horrible. Piensen en esto, qué triste y sombría realidad es saber que la incredulidad es el pecado que está populando el infierno. Porque la gente decide, yo no quiero creer eso, es tonto. Iglesia, tenemos que clamar a Dios por esas almas para que no mueran en su pecado como los fariseos. Conocían muchas letras y están bien lejos de Dios. Entonces, mis estimados, esto está siendo muy claro en esta declaración. Cualquier persona que no haya creído y confiado su vida en Jesús no verá al cielo y mucho menos al Padre. Tenemos que confiar en el Señor. Obviamente, the ultimate thing, lo más importante es que Dios es el que sabe a quién Él salva, aunque sea en el último segundo. Pero no podemos depender de que todas las personas que conocemos que están perdidas se van a salvar en el último segundo. Hay que orar por ellos ahorita. Porque si usted cree que le da preocupación no tener dinero para pagar los biles, no quiere saber la preocupación de estar en el infierno toda tu vida. Horrible. Estudiando esto es como que más se pone enfrente de uno y decía, ay Señor, ten piedad del alma de todo el mundo que no cree. Los fariseos pensaban que iban a ir al cielo. Muchas personas hoy en día piensan que van para el cielo. Sí, yo voy para allá. Flaco, pero es que tu vida, no sé, como que me pregunta, pero tú no eres ni ateo porque tú no crees ni en el diablo, o sea, tú no crees en nada y tú vas a ir para el cielo. Tú quieres ir a la casa grande del que tú no vas a la casa más chica que es la iglesia local en el mundo. No ibas ni siquiera a una iglesia de mala doctrina y vas a ir al cielo. ¿Cómo es esto? No entiendo. Hay muchos que tienen conocimiento intelectual acerca de Jesús. Y no quiero sonar rudo, estoy sonando, pero la palabra es la palabra. Tienen un conocimiento intelectual del Señor, una profesión de fe incierta que nunca ha producido cambio en el corazón. Los fariseos conocían la letra, pero no conocían al objeto de la letra. No los llevó ese conocimiento, no los llevó a creer, a preguntarse, ¿no será él el Mesías? Porque habla como Mesías, huele a Mesías, debe ser el Mesías. Mi estimado, el pecado de la incredulidad es un rechazo a Dios. Cualquier persona que no haya creído en Jesús, como dijimos, no podrá ver al cielo, ya que está rechazando a Cristo. Y no es decir yo no lo quiero, hay gente que ni siquiera se interesan, no hablan mal de la iglesia ni nada, pero dicen, no, yo para eso no voy. Todos tenemos gente que amamos, que invitamos y le hablamos y no quieren saber. Yo tengo personas así en mi familia. Y uno les dice, vamos a la iglesia. No, gracias, ve tú. Y uno le explica, no, gracias. Los fariseos en el verso 22 muestran cuán separados están de la realidad. Mira lo que es el versículo 22. Por eso los judíos decían, y esto fue manera de pregunta, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. En los tiempos de la Biblia, el suicidio era algo visto como algo sombrío, algo oscuro, algo que era imperdonable. Estaba leyendo el historiador bíblico Josefo, es uno de los que más ha documentado acerca de los eventos que sucedieron en la Biblia. Era visto en el judaísmo como algo oscuro e imperdonable. Se creía que toda persona que cometía el suicidio estaba destinada a ir al lugar más oscuro, alejado de Dios, apartado del seno de Abraham, que para ellos era importante estar en el seno de Abraham. Dice que iban a estar separados. Entonces ellos pensarían, bueno, nosotros seguramente vamos para el cielo. Él dice que a donde yo voy y ustedes no van, pues él va para el infierno, porque yo creo que es que él se quiere suicidar. Estaban siendo santurrones, que ellos son los buenos, y no estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Pensaban que él se iba a quitar la vida y de ese modo iría a ese lugar oscuro, pero no es así. Los fariseos creían que iban a ir al cielo, pero estaban muy equivocados. Su incredulidad los va a llevar a la muerte. Por eso que el fruto de la incredulidad, ¿qué es? Muerte. Ahora, pero si lo queremos ir virando, el fruto de creer en Cristo es ¿qué? Yo no sé, pero ese billete de la lotería está fácil de comprar.
Hay que orar para que la gente lo crea. El rey Salomón dijo las siguientes palabras en el Proverbio capítulo 1 del 24 al 32, palabras que conectan muy bien con las palabras de Jesús. Mire cómo él dijo: porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me iré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Mira cómo dice ahora: cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Hay gente que no quieren aceptar el consejo de Dios, ni siquiera le quieren prestar, y hay que orar: Señor, ablándales el corazón para que crean esta verdad. Mi estimado, el pueblo judío estaba aún en la búsqueda y espera del Mesías que ya ha venido y no han podido reconocer. Entonces, en simples palabras, Jesús le dice a los fariseos que ninguno verá al cielo porque no han creído en él. Familia, creer en Jesús es central para no morir en pecado y poder obtener la salvación. Hay que creer en Cristo. Simplemente dicho, en el cielo no entran pecadores que no han sido redimidos por medio de la fe en Jesús. Solamente aquellos que han sido redimidos por la fe. Esto no es un estatuto de un comité. Bueno, ¿cómo podremos hacer para que la gente se salve? Esto es lo que Dios ha dicho: solo por fe. Richard Baxter dijo lo siguiente: el cielo es para aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Ninguno entrará que no lleve la marca de Cristo. Bendito sea Dios. Con eso en mente, hermanos, ahora nos lleva al versículo 23 y 24, donde Jesús está utilizando esta frase: de arriba o de abajo. Que le dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Estamos escuchando cómo está en el plural ahorita acá. Jesús continúa su discurso haciendo una clara distinción entre el lugar de pertenencia de donde vienen los fariseos, de abajo, y el lugar de donde es él, de arriba. No obstante, en esta perícope o porción de la escritura, de abajo no significa el infierno, sino de este mundo actual, de lo que está sucediendo en la cultura, el mundo donde estamos viviendo nosotros ahora, pero ellos en su tiempo. Los fariseos pertenecían al mundo de abajo, al mundo incrédulo y rebelde que no conocía a Jesús y quería matarlo simplemente unos versos antes. Al mundo que no había podido ver las obras maravillosas de Jesús delante de ellos. El mundo de abajo que odiaba a Jesús porque Él expone sus pecados. ¿A quién le gusta que les pongan los pecados? Siempre digo, el mejor detector de mentiras es una báscula. Tú dices, ¿cuánto pesa? Yo peso como hasta que te paras ahí. Ese es el detector de mentiras. Cuando estamos en la palabra, ella no miente. Cuando ella habla, sabemos que es veraz. Entonces Juan 7:7, Jesús mismo lo dijo, dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero es que me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, o sea, del mundo, que sus acciones son malas. Por otro lado, Jesús establece de manera muy clara su procedencia divina, comenzando con la expresión de yo soy. Yo no soy de este mundo. Es la frase griego ego eimi, frase la cual pudiéramos llevarla directamente a Éxodo 3:14, donde Moisés, el Señor le dice: mira, dile que yo soy te ha enviado. Lo que pasa es que hay un adjetivo luego de yo soy, y directamente no, pero sí apunta al nombre de Dios, de yo soy. Por ejemplo, la semana pasada estudiamos el uso como está en 3:14, porque dice yo soy y después te dice el adjetivo la luz del mundo. Entonces sí conecta, pero conecta más directo primero con Isaías 43:10, el uso de la palabra ego eimi, yo soy, y luego entonces podemos hacer circunferencia y ponerla con Éxodo. Mire por qué. Dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios y después de mí lo habrá.
El nombre yo soy, ego imi, es el nombre de Yahvé, el nombre del Dios del pueblo de Israel. Él está diciendo a este pueblo claramente, mira, yo no soy de este mundo, Dios de Yahvé, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, yo soy del cielo, yo vengo del cielo. Ustedes son de este mundo, que lo que hacen es vivir en la carne, que lo que hacen es odiarme a mí por lo que yo les estoy exponiendo del pecado, que ustedes no creen, son incrédulos. O sea, el mundo incrédulo de aquí, Él no es parte de ese mundo, Él ha venido a invadirlo para salvar a todo aquel que cree en Él. La audiencia original obviamente entienden el lenguaje que se está hablando. La audiencia a la cual se le escribió este escrito, la audiencia con la cual Jesús estaba comunicando a esos fariseos, ellos entendían sus palabras, entendían el idioma, ellos están entendiendo, espérate, se está declarando como que yo soy, como que Yahvé. Tienen que haber empezado a agarrar, pero no querían creer. Jesús se lo expresó a Nicodemo bien claro en el capítulo 3, versículo 31 de Juan. Dice, el que procede de arriba está por encima de todos, o sea, Cristo está por encima de toda su soberanía. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. El mundo lo que quiere es lo que le da el mundo. Es por eso que a menos que Dios no le abra los ojos a alguien, tú invitas a alguien a la iglesia y piensas que le estás pidiendo que se tome el jugo más malo que no le gusta. Por eso es que templos donde lo que se hace es diversión están llenos, porque nos gusta el entretenimiento. ¿A quién no le gusta pasarla bien? A mí me gusta. ¿A quién le gusta? A mí me encanta reírme y hacer chistes que nadie se sonríe. Pero bueno, trato, pero no aquí. Puede haber algo jocoso, pero aquí venimos a hablar de la verdad, porque usted sabe por qué. Cuando estaba en el seminario nos decían, never undermine, o sea, no subestimes a aquellos que tienes de frente, porque quizás alguien de los que tienes de frente es su último día, vino por primera vez a la iglesia, no escuchó el evangelio y se fue al infierno gracias a ti. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios como ella está para que Dios obre. Y nosotros tenemos que leerla y entenderla de esa manera. Por eso es que nosotros no queremos estar como el mundo, pero tenemos que estar en el mundo, no ser del mundo, y traer la palabra de Dios para que sea la que limpia a toda persona, para que la gente pueda creer. Porque el fruto de la incredulidad es muerte. Jesús vino del cielo, de la casa de Dios, hermano. Jesús es santo, no participa de los caminos pecaminosos del mundo caído. Él ha venido a redimir a los perdidos para que todos los que creen en Él puedan unirse con Dios por medio de la fe, algo que los fariseos no lograron. ¿De dónde tú eres? Yo no sé de dónde tú eres. Mire Matthew Henry lo que dijo. El Hijo de Dios descendió del cielo para traernos la esperanza de un hogar eterno, donde estaremos en comunión perfecta. Él vino del cielo a la tierra, lo santo a lo caído, para traer su santidad a un mundo en necesidad de redención. Él vino a salvar a un pueblo, Él no vino a ser amigos, Él vino a ser discípulos. Por eso es que nosotros venimos a la iglesia para estudiarla, para poder crecer, para poder adelantar nuestro conocimiento, para que nuestro propio caminar con el Señor sea más enriquecido, pero también lo que conozcamos, como dije una vez, si lo que te sabes son 3 versículos, vive de acuerdo a ellos y compártelo. No importa, si no te sabes 50, fine. Hay gente que se saben 100 y no aplican 1. Conoce 3, aplica 3. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Y te puedo decir, en un estudio hecho por la compañía de Juanito, que el 100% de las personas que aplican la Biblia viven mejor que aquellos que no. Porque si no es pura letra, conocimiento. Es como tener un treadmill, esa máquina que camina en la casa y la utilizas para guindar la ropa y secarla. Entonces, leamos la palabra y los versículos que entiendes, vívelos hasta que Dios te quite la luz. Luego el versículo 24 dice, morirán en sus pecados. Bien, con la S ahora. O sea, primero les dice en el 21, morirán en su pecado, morirán en su incredulidad. Entonces, ese pecado de la incredulidad te lleva a vivir una vida pecaminosa de muchos pecados. El primer pecado te lleva a otro. Uno de los comentaristas que estaba leyendo, D.A. Carson, dice que eso es como los, es que no sé, los mushrooms, ¿cómo uno le llama? Los mushrooms, los hongos. Los hongos, en la humedad, el musgo se multiplican. Del primer pecado de incredulidad no viene el resto.
Por eso uno no se puede sorprender. Ay, tú puedes creer que están cazando un chihuahua con un goldfish. Bueno, no me está raro porque es del mundo. Porque si no creen que yo soy, ¿por qué no creen que yo soy ego eimi? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, morirán en sus pecados. El fundamento básico es creer en Cristo. Pedirle, clamarle, escuchar estas veces si es cierto, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No solamente Jesús traza la raya entre lo caído de este mundo y su santidad, sino les recuerda que van a morir en sus pecados. Escuchen bien esto, el pecado de la incredulidad lleva a una persona a vivir una vida sin Jesús en donde hace lo que sea. No hay razón por la cual un ser humano diga cosas que dicen muchos seres humanos si no es porque están alejados de Cristo. Ninguna persona haría cosas con sus cuerpos en un mundo caído si no es porque viven alejados de Cristo. Solamente el pecado de la incredulidad, yo no creo en ese, nos lleva a vivir la forma en que queremos, naturaleza caída, porque llamamos ese pecado en la carne, y sin Cristo vamos a vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Entonces, al analizar estos 5 versos en conjunto, podemos ver el mensaje del Evangelio. Porque a través de la incredulidad y la ignorancia de los fariseos, resalta la necesidad de tener fe. Porque dice, ustedes no creen y van a morir en su pecado. Entonces, si tenemos fe, no vamos a morir en tu pecado. Fe salvífica, fe que cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en la obra de Cristo. Entonces, esto nos muestra la doctrina de la justificación. La vemos mucho en la carta a los romanos, pero justificación es una palabra, un término judicial que significa hacer justo o inocente. Entonces, la única forma de un pecador culpable de toda su culpa es por medio de la fe. ¿En qué? En el objeto que es Cristo. Es la declaración de una inocencia no basada en méritos personales, sino a través de la fe en el Hijo de Dios. Y los fariseos no estaban creyendo eso. Hermanos, todos tenemos un día seguro y es el día de partida. Y es importante que sepamos que estamos en Cristo, que podamos vivir una vida de gozo en Cristo aquí, no importa lo que nos suceda en cosas que puedan pasar. Este concepto de la justificación no es nuevo, no es algo que Pablo se inventó. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Él no caminaba inicialmente con Dios, pero cuando Dios le habló, él le hizo caso y creyó en él. Mira cómo dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Abraham fue declarado justo no porque él tenía dinero, no porque él era especial, no porque había algo bueno en él que era meritorio de eso, sino porque él creyó en lo que Dios le dijo. Él lo tomó por cierto. Su fe le dio la justicia. Entonces, mi estimado, es clave hacer la pregunta: ¿quién de los que está aquí hoy no ha puesto aún su fe en Jesús? Porque la Biblia ha sido muy clara este momento directamente de las palabras de Jesús. Aquel que no cree va a morir en sus pecados. Y no estoy hablando de creer intelectualmente como mencionamos. Estoy hablando de creer sin sombra de duda que Jesús es quien Él dice que es, que dio su vida en la cruz y que por medio de la fe se puede conseguir la salvación. Pablo le dijo a la iglesia en Filipo las siguientes palabras, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, hermanos, yo los invito a todos a aferrarnos en Juan 3:16. Agarrémonos con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, gracias a que Él dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que cree. ¿Vio? No es para todo aquel que trabaja mucho, no es para todo aquel que cree. Pero no una convicción de acá, es una convicción que te lleva. Porque si la convicción y creer en Cristo no te lleva y no te impulsa hacia Él,
Pregúntale al Señor qué está sucediendo. Cristo murió para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda obtener perdón. Entonces tenemos que orar, Señor. Tengo esta familia, tengo estas personas, oremos por ellos. No queremos que el fruto de la incredulidad los lleve a una eternidad alejados de Dios. Amén. Entonces ahora los versículos 25 al 27, vamos a ver en cierta manera la autoridad divina de Dios por medio de lo que sucedió en estos versos que hablamos y la respuesta que le dan los fariseos y cómo Jesús les responde a ellos. Dice, ¿tú quién eres?, le preguntaron ellos, y Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Ellos no sabían que el Padre era el que les estaba hablando, del quien le estaban hablando. Entonces, esta respuesta de los fariseos en forma de pregunta. ¿Tú quién eres? Imagínate, le dice, ustedes van a morir en sus pecados, no van a ir a donde yo voy. Ellos están confundidos en su incredulidad. Dice, ¿quién es este? ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué tú me estás diciendo ese? Es posible que ellos estaban tan asombrados, pienso yo, y exclamaron, morir en nuestros pecados, ¿tú quién te crees? ¿Y este hombre qué se cree? Nosotros somos fariseos, tenemos el uniforme y el gorrito. Yo soy de los que soy, ¿cómo que no? Por lo que Jesús les respondió, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Como que, oye, pero ustedes no la agarran todavía, se los he dicho. No le decimos así a los muchachos en la casa, ¿cuántas veces te he dicho que? Porque ya no lo dice como 100 veces y dice, si te lo tengo que repetir una vez más, ya el idioma es diferente, ¿verdad? Pero Jesús no es así, le dice, ¿cuántas veces les tengo que decir lo mismo? Entonces los versos que siguen, vamos a ver cómo Jesús le aclara su autoridad sobre ellos y su unidad con Dios, para que ellos entiendan que lo que Él estaba haciendo con ellos, de juzgarlos, de decirle que ellos van a morir en sus pecados, de que Él es de arriba, ellos no, ellos entiendan, mira, yo te voy a repetir nuevamente por qué te estoy juzgando de esa manera y quién yo soy y de dónde yo vengo. En el verso 26 dice lo siguiente, dice, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Él ha sido enviado por Dios para hablar al mundo. Para que el mundo no quiere escuchar las cosas que él está diciendo. Es más, mientras Jesús enseñaba en el templo durante el festival de los tabernáculos, en el capítulo 7, versículo 28, miren lo que él les dijo. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en voz alta, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Él lleva diciéndoles quién es Él, quién lo envió, que Él es un enviado de Dios, pero el pueblo todavía no cree en Él y no lo conocen. Por lo que debemos que el juicio de Jesús es cierto. Él ha venido de parte de Dios a juzgar no solamente a los fariseos, sino a todo aquel que no cree en Él y vive guiado por el mundo en vez de por Cristo. Hermanos, es por eso que compartimos la palabra de Dios. Aunque en momentos sea dura como ahora, es muy edificante. Porque si podemos detener un segundo y decimos, bueno, dice que porque no crees en Cristo vas a morir en tus pecados, pero la otra cara de la moneda es que si tú crees completamente en Jesús, vas a vivir en Él y con Él por toda la eternidad. Solamente por la fe. No tienes tú que cargar tu cruz en el sentido de que tú pagar por tu propio pecado, porque no puedes. Cristo pagó los pecados y por fe es que podemos venir a Él. Es importante que estas verdades, hermanos, sean escuchadas, porque para que muchos puedan tener la oportunidad de salir del mundo y ver a Cristo. Porque, hermanos, el mundo está en un autobús sin frenos a 100 millas por hora directamente al precipicio para toda la eternidad. Y no queremos que eso le suceda a nadie. Esto me llevó a pensar en las palabras de Thomas Goodwin. La causa principal de la incredulidad de muchos es la oscuridad y la falta de comprensión de la palabra de Dios. A menudo los hombres no ven la belleza y la verdad de las Escrituras porque sus corazones están ciegos. Por eso que la ceguera e incredulidad de los fariseos. Ahora Jesús le va a hablar de algo muy importante en el versículo 28 de la cruz. Mire cómo dice.
Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy ego eimi y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Él ahora dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 14, vemos como Jesús menciona lo mismo, llevándonos a Números 21:9, que es la historia de cuando Dios le dice a Moisés, mira, tu gente ha sido mordida por las serpientes. Haz una serpiente de bronce, ponle en un asta, ponle en el asta para que todo aquel que ha sido mordido se pare enfrente del asta con la serpiente de bronce y entonces al verla pueda ser curado. Lleva fe, ¿verdad? Porque te picó una serpiente venenosa. Tú dices, déjame pararme ahí y creer que me va a sanar. Entonces él está haciendo esa comparación porque dice, ustedes cuando levanten al Hijo del Hombre, cuando ustedes pongan al Hijo del Hombre en la cruz, entonces sabrán que yo soy, porque no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me ha dicho. Entonces Él nos muestra algo importante y clave en estos dos versos. Todo aquel que viene ante la cruz del Señor Jesús con fe, creyendo en que puede ser sanado y perdonado de sus pecados, obtendrá el perdón. Iglesia, son excelentes noticias. Un criminal que es asesino en masa y una persona que pagó sus taxes a tiempo y nunca dijo palabras obscenas, los dos pueden conseguir el perdón de sus pecados por la fe, simplemente mirando a la cruz y creyendo que Cristo, el Hijo de Dios, ha dado su vida en ese madero para que todo aquel que cree en Él pueda recibir el perdón de los pecados. Nuestra salvación, mis hermanos, no ha venido porque somos buenos, pero saber que la salvación ha venido por la fe que hemos puesto en la perfecta obra del siervo sufriente de Jesucristo es una obra de gracia de parte de Dios para con nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar para que no nos perdiéramos en nuestros delitos y pecados. Íbamos todos en un rumbo a la perdición. Es por eso, hermanos, que predicamos a Cristo y a este crucificado, para que todos puedan ver el sacrificio de amor por pecadores, no merecedores de tan buen regalo. Y esto es una profecía que vemos en el libro de Isaías también, Isaías 52:13. Oigan esto, le dijo Isaías, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Jesucristo ha sido crucificado, enaltecido y exaltado a la derecha del Padre, que el gran Salvador es nuestro Señor Jesús, hermano. Él nos ha dado la salvación. D.A. Carson dijo lo siguiente: la exaltación de Jesús por medio de la cruz es también la exaltación de Jesús en la cruz. Ese es el acontecimiento que, aunque perpetrado por sus enemigos, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, cuando Él pronunció eso, establece con mayor fuerza la afirmación de Jesús. Entonces sabrás que yo soy. Hermanos, Jesús es el siervo sufriente que al momento de esa historia les estaba comunicando a los fariseos acerca de su gran sacrificio venidero y su exaltación en la cruz ante todos en obediencia a Dios Padre. Esto es una imagen de la gracia de Dios sobre estos fariseos que, a pesar de que estaban perdidos y ciegos, Jesús les comparte la dura realidad de su incredulidad, porque nadie puede venir a Cristo que no ha identificado sus pecados. Tú tienes que saber que eres un pecador en necesidad de la gracia. He hablado y he conocido muchas personas que son cristianos, le preguntan ¿qué es el evangelio? No saben. Y tú les preguntas de su pecado, no, yo no soy tan malo. Entonces, ¿cómo tú puedes tener una salvación si no piensas que te estás ahogando? No entiendo. Entonces, por eso es que tenemos que decir la realidad como Cristo se la dijo a ellos, para que cuando veamos a Cristo exaltado en la cruz, como convenimos los domingos en la Santa Cena, y decimos, Señor, gracias que tu gran sacrificio me rescató, me diste la fe para yo poder responder, y gracias a tu misericordia yo puedo tener salvación de la cual no soy merecedor nada. Porque lo único que usted y yo pusimos en nuestra salvación fue el pecado. John Owen dijo lo siguiente: la gloria de Cristo es que Él está exaltado por ser el Salvador de los pecadores, reinando e intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Es por eso que no solamente los fariseos, pero toda persona puede confiar
en Cristo Jesús, porque Él y el Padre son uno. Es one, desde siempre. Dios Padre y el Hijo son uno, y todo lo que Jesús hace es porque ha visto al Padre hacerlo. Ahora veremos cómo esta perícope culmina, esta porción de la Escritura, con una respuesta aparente afirmativa de los fariseos. Y yo lo pongo como versículo 30. Entonces creyeron los fariseos, llegaron a la fe, porque dice, al hablar de estas cosas, muchos creyeron en Él. Nos dice el apóstol Juan que muchos de los fariseos que estaban allí escuchando lo que Jesús estaba hablando, creyeron en Jesús. Esto no es algo nuevo que haya sucedido. Si recordamos los sucesos en el templo antes de la Pascua de los judíos, Jesús enseñaba acerca de la destrucción del templo y que Él en 3 días lo levantaría de nuevo, y no le creían. Juan 23 dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Sin embargo, Jesús sabía que la fe de estos hombres en Él no era una fe genuina, era, ok, perfecto. Juan 2 del 24 al 25 nos responde, dice, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, hermanos, podemos entender de que ellos, vamos a ver la semana entrante, no creían en realidad. Pero Dios sabe exactamente lo que está dentro de nosotros. Hermanos, sabemos que nosotros decimos, no, yo no digo mentira, pero no somos 100% honestos con la gente. ¿Cómo tú estás? Bendecido, compadre, estás pero peleando, te bajaste del carro mordiendo casi el volante. O estás ya en... Nosotros los hispanos somos expertos en llevar el carro en la E de échame. ¿Verdad? Vamos, no, me da todavía, pero está en lo rojo. Me da. Así vamos espiritualmente. Un poquito de cogiste el domingo, 5 minutos el martes y está el sábado y está. Pero léete algo. No, yo llego al domingo. Me da, tú no te preocupes, me da. No. Dios sabe cómo tú estás. Dios sabe, Juanito, necesitas más de acá. Ven a mí. Pasa tiempo en la palabra. Ora para que hables conmigo y lee para que yo pueda hablar contigo. Porque si no leemos, ¿cómo Dios va a hablar contigo? Posible. Si yo les digo a ustedes, mira, quiero que vayan a la casa de mis padres en Puerto Rico, ni Gamaliel que está allí va a llegar si yo no le doy dirección. Dios nos dio el lugar donde podemos hablar con Él, aquí. Si no lo abrimos o nos la ponemos en los ojos, no podemos escuchar qué es lo que Él dice. Para que el tanque pueda... Para que cuando estés el martes, hay una situación difícil en tu vida o frustración quiere venir, porque estamos en un mundo caído. Tienes en el tanque palabra guardada en tu corazón. Y pues, pero estás ahí. Verso 31 y 32, Jesús da la prueba para saber si en verdad han creído. Porque Él dice, sí, no, muchos creyeron. Bueno, muchos creyeron. Hermano, y yo le digo cuánta gente yo hablo y le doy invitaciones casi semanalmente. Allí te ve el domingo. Y cuando te les encuentras, no, tú no sabes lo que me pasó. Yo no, cuéntame, les digo. Ahí es que empiezan a titubear. Mira, dime la verdad, no tenía interés. No, perfecto. Pero vamos a orar por ti. Juan 8, 31 y 32, mire lo que Jesús les dice, y lo vamos a ver la semana entrante. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿dónde tenemos que estar para demostrarle a Dios que en realidad creemos en Él? Bueno, la palabra. La pregunta por hacer son: ¿tienes fe y plena confianza en Jesús? Todo. ¿Es tu fe intelectual o una fe que está bien fundamentada en tu corazón y en la palabra de Dios? Porque la pregunta que queda por hacernos, ¿cómo todo esto se aplica a nosotros? Primeramente, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo, es fundamentalmente comprender que la fe en Cristo Jesús no simplemente es para obtener la salvación. Oh, tengo fe para salvarme, ya me salvé, ya listo, la tengo aquí por si acaso un día me hace falta.
En Juan 8, del 21 al 30, Jesús advierte sobre la gravedad de rechazar la verdad que Él trae. La fe en Jesús es activa y debe de abarcar todas las áreas de nuestra vida. Tener fe para todas las cosas de tu vida en Cristo Jesús. Cuando los momentos difíciles apremian, ve a Cristo, ora y cree en la palabra de Dios. Recuerda que Jesús se presenta como la luz del mundo en Juan 8:12, así que como una lámpara ilumina la oscuridad, nuestra fe en Él nos lleva en las circunstancias difíciles a ir a la lámpara de su palabra para que nos ilumine. Porque, hermanos, el fruto de nuestra credulidad es que vamos a Cristo para todas las cosas. Es que no importa lo que estás haciendo, tú crees en Él. ¿So qué puedes hacer? Confía en Jesús. Confía en Jesús. Hermano, no permitas que la imposibilidad de tus situaciones desvíe tu mirada de la cruz. No dejes que te lleve a mirar otras cosas. Mantén tus ojos puestos en Cristo, al Cristo exaltado. Recuerda esa cruz, no la olvides. Y dale buena cara a un mal día. No porque eres de mente positiva, pero es porque sabes que estás en Cristo. En segundo lugar, me quiero dirigir a aquellos que están explorando su fe y aún no están seguros en Cristo. Quiero que recuerdes dos cosas. Primeramente, el fruto de los fariseos que estaban cultivando era la incredulidad y los iba a llevar ¿a dónde? A la muerte. Entonces, si no estás siguiendo a Cristo, en cierta manera hay incredulidad en ti porque no le estás siguiendo, no le estás buscando, no lo necesitas. Por otra parte, en el día de hoy es un día perfecto para creer. Si no has puesto tu fe en el Hijo de Dios y en su sacrificio, hoy es un día idóneo para hacerlo. Pon tu fe en el Hijo de Dios. Cree en Cristo. Vive una vida donde reposas y descansas en su gracia, donde cada vez que enfrentes algo difícil, te reposas en Él. Porque eres opuesto a los fariseos que iban a morir en sus pecados por ser incrédulos, pero ya tú estás viendo y entendiendo que la luz de Cristo es la que te puede iluminar. Confía en Cristo y nada más. Entonces, en conclusión, mis hermanos, en el día de hoy hemos visto cómo la incredulidad de los fariseos los condenaba a la muerte eterna, alejados de Dios, lejos de Él. A través de la historia hemos apreciado que la fe en Jesús es central para la salvación. Sin fe no hay salvación. Sería como decir ir al colmado sin dinero. Si no tienes dinero no te dan lo que vas a comprar. Necesitas fe, necesitas creer. Bueno, muchas veces la vida es dura, apresurada y complicada. Sin embargo, tu vida espiritual no tiene que serlo. No olvidemos mantener nuestra fe en Cristo y nuestra mirada en la cruz, que es el recordatorio de nuestros pecados y de la gracia de Dios hacia nosotros, al haber exaltado a su Hijo en un madero. El fruto de todo aquel que cree en Jesús es vida eterna y no muerte lejos de Él. Y el pueblo de Dios se regocija en esto. Hermanos y hermanas en Cristo, oremos porque la comunidad de Renovación Church continúe siendo un hogar donde vamos a seguir predicando este precioso evangelio para edificar personas y familias para la gloria de Dios. Oremos por todo aquel que pensemos que está frío. Oremos, no juzguemos, oremos, traigámoslos a la verdad para que la verdad los haga libres. Si hay alguien incrédulo dentro de tu esfera de influencias, pídele al Señor que se apiade de ellos. Te animo a que mantengas tu semblante en alto y no dejes de confiar en Cristo, aunque sean días difíciles. Amén. Hermano, porque la verdad nos ha hecho libres. Oremos. Señor, en esta hora estamos parados, Señor, viendo la cruz del Calvario y te damos las gracias, Señor. Gracias por tu obediencia al Padre. Gracias, Señor, por ir a la cruz y dar tu vida por nosotros. Pero, Padre, no me quiero olvidar de aquellos que están aquí y no han dado el paso de fe a ti. Padre, jóvenes o adultos, no importa la edad, Señor, te pido que tengas clemencia y misericordia de cada alma en este lugar que aún no ha respondido al precioso evangelio. Señor, te pido que les abras los ojos del entendimiento para que puedan huir de su pecado y venir a Cristo. Señor, te pido, Padre, por aquellos que no vemos hace un rato en la comunidad. Te pido por ellos, Señor. Te pido por su relación con Cristo. Te pido que alumbres su camino, Padre. En el día de hoy te pido, Señor,
que todos los que estamos aquí hoy, Padre, vivamos en el entendimiento, Señor, de que por fe únicamente en Cristo es que podemos continuar día a día nuestro peregrinaje. Te pido, Señor, por las oraciones de cada uno que está aquí, por sus familiares y seres queridos que aún no te conocen. Señor, oramos para que tú los salves en el nombre de Cristo Jesús. Padre, pedimos por cada asiento de este lugar, que tu gracia y misericordia caiga sobre cada asiento en este lugar, Padre, para que todos los corazones que están aquí tengamos, mi Dios, una fe que es activa y no intelectual. Queremos vivir para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.